Nada sucede de la noche a la mañana, todo es un proceso. A veces nos preguntamos, ¿y esto cómo pasó? ¿En qué momento? No, es que nada ocurre de ahora para ahorita, todo es poco a poco. De eso estaremos hablando en este Amaneciendo. Comenzamos. Es erróneo pensar que las cosas suceden así por así. Muchas veces escucho personas decir, y se fue de la casa, y de pronto se divorciaron. Nadie lo esperaba y el hombre tenía tal situación. Pero ¿en qué momento se fueron de la iglesia? Nada sucede poco a poco. Como decía en el principio, para entenderlo, vamos a leer en la palabra del Señor. Leamos por un momento en el libro de Proverbios, y vamos a leer el capítulo 4, 2 versículos 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No te desvíes. Cuando nos desviamos, hermano, es cuando de pronto queremos tomar un atajo, queremos llegar antes o queremos evadir algún punto en nuestra vida. Ese desvío es algo que sucede poco a poco. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento en que el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia y le dice, no nos deslicemos. Está hablando de algo que es poco a poco, que no sucede de manera automática, que no es un de repente, sino que es poco a poco. Hay cosas que empiezan a suceder poco a poco. ¿Y por qué insisto poco a poco? Porque yo quiero preguntarte, poco a poco, ¿a dónde vas? Poco a poco puede ser que te estés alejando de la iglesia, ya no vienes todos los cultos, ya no vienes todas las semanas, de pronto ya no estás el servicio completo y de pronto ya no vienes. Poco a poco te alejaste de la congregación. Ya no oras como antes, ya oras solo cuando baja el culto, solo cuando tienes privilegio y de pronto, poco a poco te alejaste de la presencia de Dios. Te alejaste del estudio. Ya no lees la Biblia, solo la lees cuando te toca el privilegio, solo la lees cuando te toca tener que ministrar y cuando vienes a ver, poco a poco te alejaste de una disciplina espiritual. Poco a poco te fuiste distanciando de tu iglesia, de tus pastores y poco a poco te alejaste de Dios. Yo estoy segura que cuando usted se detiene y le pregunta a una persona o se pregunta a usted mismo, ¿cómo llegué hasta aquí? Te va a decir poco a poco. ¿Cómo se destruye un matrimonio? Poco a poco. ¿Cómo se destruye una amistad? Poco a poco. ¿Cómo se destruye una relación? Poco a poco. Ese poco a poco es cuando empiezan a suceder cositas que nos van alejando. No te sigas alejando, no te sigas desviando ni a la derecha ni a la izquierda. La santidad se pierde poco a poco. Nos apartamos de la verdad poco a poco. Nos apartamos del servicio poco a poco. Hoy estoy enfermo, mañana me siento mal, pasado hoy no, voy a dejar a otro. Y sin darme cuenta, poco a poco dejo de servir. Sin darme cuenta, poco a poco dejo de ser quien era. Mire, así se llama el tema de hoy, poco a poco. Porque poco a poco no nos damos cuenta cómo todo se desvanece entre nuestras manos. Es como el reloj de arena, lo vemos lleno y lo ponemos y poco a poco se va consumiendo. El tiempo se nos va poco a poco. Note que el tiempo es constante, pero si no hacemos nada, se nos va y no obtenemos nada. Toda crisis, todo proceso en tu vida puede cambiar si poco a poco vuelves al lugar donde estabas. En el libro de Apocalipsis dice, has perdido tu primer amor, vuelve a hacer las obras primero. O sea, poco a poco te fuiste alejando de las obras que hacías y se murió el amor. Yo no sé cómo estoy tan frío, yo no sé por qué no puedo ir a la iglesia, yo no sé por qué no siento lo mismo de antes, yo no sé por qué ya no tengo la misma pasión de antes, porque poco a poco fuiste dejando de hacer las obras que hacías y caíste del primer amor. Apocalipsis dice, el antídoto está, vuelve a hacer las obras primeras, aquellas que poco a poco dejaste de hacer. Vuelve a la oración, vuelve a congregarte, vuelve a tu iglesia. Pastora, me lastimaron, vuelve a tu iglesia. Pastora, me hirieron, vuelve a tu iglesia. Pastora, pero si usted conociera a mis pastores, vuelve a tu iglesia. No dejes que poco a poco el enemigo te seque. Quizás tú me estás viendo y poco a poco dejaste de congregarte. En tu país o en tu nación eras pura bomba, puro corazón, y llegaste a este país y el trabajo te apagó. Poco a poco, esta semana no, cuando tengo un carro, ahora tengo el carro, pero tengo que trabajar el doble, y poco a poco lo pierdes todo. ¿Sabe qué? Si poco a poco lo perdiste todo,
de a golpe, recupéralo, vuelve a hacer las obras primeras. Pero no pierdas aquello que Dios te ha dado. Nos vemos en otro Amaneciendo. No te vayas sin dejar un comentario, sin reaccionar y sin compartir con nosotros. Bendiciones.